Nos encargamos de la actualidad del Barcelona, por eso he convocado a Moisés Llorens, que todo lo sabe y lo que no lo averigua. Alex Pareja, Rodra, para tener la contracara aquí y para hablar de las últimas novedades después de la derrota durísima. Salieron goleados de Londres en Champions, apuntan a lo que se viene en la Liga, en esta nueva jornada, en donde están a un punto nada más de alcanzar al Real Madrid y como van las cosas, pues no es ni se ve complicado que lo hagan. Fermín López es la última novedad, a sus 22 años se ha lesionado, tiene un problema en el sóleo de la pierna derecha que le impidió jugar con comodidad en Londres, estará de baja unas 2 semanas, pero para más información, Moisés, dinos todo lo que sabes al respecto de Bueno, Fermín pues López. que acabó el partido con molestias de Stamford Bridge y bueno, y se va a perder 3 partidos muy importantes, el del sábado ante el Alavés, el del martes ante el Club Atlético de Madrid, partido adelantado, puesto que debería jugarse en enero, pero como está la Supercopa de España en Arabia, adelantan ese partido y el Atlético de Bilbao Real Madrid. La visita al campo del Betis, que no va a ser nada sencilla para el Barça, y luego el partido de Champions ante el Eintracht de Frankfurt. Por lo tanto, 4 partidos a priori de entrada muy importantes para un Barça que sigue mostrando debilidad alarmante tanto en partidos etiquetados de importantes como sobre todo en el aspecto médico, porque desde que arrancó la temporada Hansi Flick no ha podido tener nunca la enfermería vacía, más allá de los futbolistas de lesión de largo recorrido como son las de Gavi y Marc-André ter Stegen. Siempre, si no es una pinchadita en el sóleo, es una pinchadita en el bíceps femoral y si no es un dolor de muelas. Lo que sea, pero Hansi Flick siempre tiene algún integrante de su plantilla profesional dentro de la enfermería y eso evidentemente al técnico alemán no le convence para nada. Por supuesto, ¿no? ¿Se deberían preocupar en Barcelona con esta última novedad, Alex? Claro que se tienen que preocupar, porque es que ya te marca lo que dice Moy, o sea, te marca una pauta, te marca que algo no se está haciendo bien, porque además esta temporada precisamente lo que esperábamos del Barcelona era que estuvieran físicamente mejor, puesto que hicieron una pretemporada como Dios manda, no fueron al Mundial de Clubes, los jugadores tuvieron vacaciones porque no había competiciones, no había ni Eurocopa ni Mundial ni historias de estas, y ha sido todo lo contrario. Y entonces ahí ya es cuando te tienes que plantear qué es lo que se está haciendo mal dentro. La manera que tiene de jugar el Barça es muy desgastante para el futbolista, eso claro, obviamente, cuando tienes tantos sprints, tanto arranca para, estás mucho más expuesto a caer lesionado, pero sobre todo también está el trabajo en los entrenamientos y el trabajo en la prevención. Y ahí creo que no se está haciendo bien las cosas. Y en el caso concreto de Fermín es un mazazo, porque Fermín para mí es uno de los mejores futbolistas que tiene el Barça. Es, como siempre digo yo, un mini Lampard. Es un jugador que te puede ayudar en la construcción, que tiene una finalización, una llegada desde segunda línea brutal, que utiliza los dos perfiles, que es inteligente a la hora de activar la presión. O sea, a mí Fermín me parece un futbolista maravilloso y ese va a ser un problema. Obviamente tienes a Dani Olmo, Pedri está a punto de volver, pero hay que llevarlo con muchísima calma porque si pierdes a Pedri por un largo periodo de tiempo, entonces sí que ya estás muerto. Entonces es una situación delicada, para el Barça por eso, porque Fermín te da muchísimo en cualquiera de las dos alturas donde lo ubica Hansi Flick, como segundo centrocampista o directamente ya como media punta detrás del delantero. ¿Quién tiene más problemas en esto de las lesiones y con esta baja de Fermín López, el Barça o el Real Madrid, Rodra? Ahí están, ahí. Mira, a mí el otro día viendo el partido me daba la sensación, compartida para Madrid y Barça, que creo que el Madrid es el único equipo que puede salvar al Barça esta temporada y el Barça el único equipo que puede salvar al Madrid, de que les veo... A estas alturas de la película, el fútbol cambia de la noche a la mañana, pero ahora mismo ninguno de los dos equipos se les ve compitiendo con, por ejemplo, el otro día, ¿no? Otro partido de Champions, ese Arsenal-Bayern de Múnich. Tú sueltas ahí, a ese escenario, a Madrid o Barça y creo que salen trasquilados. Ya lo soltaron a Madrid el año pasado. Bueno, ya. Eso es. ¿No? O lo que le pasó, lo que le pasó al Barça en Stamford Bridge, sí. Bueno, pero el Barça en Stamford Bridge, sin que sirva de excusa, y más allá de la intensidad, juega una parte con 10. Pero por primera vez, y que sirva de precedente,
Estoy de acuerdo con Rodra. Ahí sabía. Por primera Nos vez. damos, Y nos damos un Rodra, abrazo al Real virtual Madrid le desde viene aquí. El City pronto, Dios mío. Bueno, yo creo que el City, creo que no es el Manchester City de otras épocas. Creo que se le puede arañar más. Creo que el Madrid puede sacar adelante ese partido. Pero para mí el rival a batir ahora en el panorama europeo es el Arsenal. Es el equipo que mejor defiende y creo que se ha reforzado de maravilla también de centro del campo para arriba. Creo que el Sí. Bayern está muy bien y creo que tienen el otro extremo diestro más top junto a Lamine Yamal y Estebao, que es Olis, que Olis o Olise, no sé cómo se pronuncia bien. Olise, Olise. Yo le Olise, Es, pero... ¿verdad, Alex? Olise. No, no os olvidéis de Leonard Carroll, el chico No de nos ponemos de 17 acuerdo. años, que es una Sí. auténtica barbaridad de futbolista, pero una barbaridad. Es algo La verdad que pero increíble. están saliendo unos Rodra, chicos. pero ¿qué hacemos fantásticos. hablando ¿qué hacemos hablando de los ingleses Pues cuando mira, estamos Caro, en segmento Barça? pues es que es muy Se te va a calentar, No, Moisés. es no, que es para nada. significativo esto, es significativo porque es que el Madrid y el Barça están de que se puede hablar lo justito de ellos porque no están a ese nivel atronador de equipos como Arsenal y Bayern que podríamos mencionar. Yo, Ese, a tío. mí, Que meten a miedo. mí me da la sensación, escuchando el otro día a Hansi Flick la conferencia de prensa, yo creo y respeto mucho a Flick porque creo que lo que consiguió con el Bayern y lo que ha conseguido en el primer año en el Barça es digno de admirar, pero yo creo que es muy arriesgado decir, puedo prometer que el Barça va a mejorar. Es que para mejorar no hay que jugar mucho mejor. Porque el partido del otro día, aunque juegues con 10, es infame. Tienes 20-25 minutos muy aceptables en Stamford Bridge, pero hay un momento en el cual el Chelsea agarra la batuta, empieza Moisés Caicedo y Enzo Fernández a tocar la pelota, empieza a desplegar Garnacho por la izquierda, el fútbol por la derecha y al final el Chelsea te acaba superando una primera parte con dos golpes de mala suerte, que es el remate fallido por Ferran y el gol en propia meta de Jules Koundé. Pero ya a los puntos entonces el Chelsea había sido mejor. Luego ya con uno menos y con esa intensidad, chao, adiós, muy buenas. Y decir, puedo prometer que el Barça va a mejorar, ya te digo, creo que con muy poco ya se debe notar una mejora, porque el Barça parece que va a arrancar y no acaba de explosionar, no acaba de agarrar la velocidad de crucero que necesita un equipo de esta categoría y sobre todo de esta necesidad de demostrar que lo del año pasado no fue un espejismo, sino que puede tener una continuidad. Cierto es que a modo personal creía que después de los partidos de Vigo y de ante el Atlético de Bilbao, e incluso te meto cómo atacó el Barça en Brujas, pese que atrás fue un desastre, me da la sensación de que el equipo pues sí que iba a fluir muy bien. Llegó la prueba del algodón, que fue Stamford Bridge, y volvieron a renacer todas las dudas. El Barça va a caminar siempre, como decía Miguel Ángel Brindisi, por la cornisa. O sea, en cualquier momento, a la que pise mal, se va a caer. Y una caída estrepitosa en Europa no solo le puede hacer daño al equipo y a Hansi Flick, sino que también le puede hacer daño a Joan Laporta. Recordemos que es año electoral. Año de elecciones. Año electoral. Lógicamente, yo creo que no va a tener oposición, o lo va a tener, mucho va a tener que trabajar la oposición para poder hacerle algo de sombra a Joan Laporta, que eso sí, va a tener que rascarse el bolsillo para, en verano, tratar de aportar un centro delantero que releve a Robert Lewandowski. Una cuestión solo en defensa de Hansi Flick. Yo creo que los aficionados y muchos periodistas todavía no hemos hecho el cambio de chip con esta nueva Champions e interpretamos cada derrota, la leemos todavía bajo el formato anterior, donde si perdías un partido, aquello era un desastre. Yo entiendo que muchos entrenadores, y uno de ellos es Hansi Flick, estoy totalmente seguro, empiezan a ver esta primera fase de la Champions como los entrenadores de la NBA ven la fase regular del campeonato. Bueno, es decir, o como los entrenadores de la Euroliga de baloncesto, que es en plan, bueno, es una primera fase en la que, por estas bondades del sistema, los tropiezos están permitidos, por este intento de generar más partidos chulos, vamos a
tener más partidos contra rivales importantes y seguramente en muchos casos nos van a pintar el morro, pero ¿sabes qué? No importa más allá del aprendizaje que saques, obviamente, de cada partido. Si tú dices, va, pues mira, el Chelsea en este partido nos hizo esto. Si el Barça se vuelve a enfrentar al Chelsea en una fase de eliminación, ya los va a conocer muchísimo más. Entonces, no estoy disculpando al entrenador. Todos los entrenadores quieren ganar, pero hay que empezar a quitarle drama a las derrotas en fase Pero regular Alex, de la pero Champions. Alex, estoy muy de acuerdo con lo que Correcto. dices, Alex, pero al final la intensidad en un equipo no se gana de un día para otro. No, estoy de acuerdo, Ojo, pero hay que saber ojo. también desdramatizar, porque es eso, nosotros Sí. leemos, tú ves, en una Champions de antes, vas a jugar una fase de grupos contra el Chelsea en Stamford Bridge, te meten 3 y aquello es un drama porque ya tienes el gol a veras perdido, ya te obliga a ganar en casa, todo este tipo de problemas. Esto Yo no no existe. estoy contigo, Alex, ¿eh? Yo creo que sería un problema y para mí una preocupación que se empiecen a naturalizar las derrotas en Madrid y Barça. Creo que Madrid y Barça no se pueden permitir perder nunca. Y si pierden, pues bueno, que sean un partido de estos de máximo voltaje, pero que sea perdiendo dando una buena cara. Ahí sí. Pero Ajá. es que Madrid y Barça han perdido contra Liverpool y Chelsea dando muy mala imagen. El Madrid, que solo encaja Correcto. uno, pero pudo recibir 1000. Y el Barça, que Ujú. encaja 3, le Jugando expulsan a con 10. Araujo, Bien. pero la Te lo sensación era de compro, goleada igual. pero hay Y que en saber contextualizar. consecuencia, O sea, hay que saber sí, contextualizar. en consecuencia, fíjense la tabla, cómo marcha la Champions League. Entre los 16 primeros clasificados o ubicados, no busquen al Barcelona porque no está. Y hemos allí la difícil situación. Y por eso la pregunta y el titular que se lee en este segmento exclusivo dice, ¿hay como para preocuparse? Bueno, hay Moisés hay Llorens. para preocuparse. Bueno, no, porque quedan 3 partidos aún para acabar la fase de Liga. El Barça tiene 3 partidos asequibles, como son 2 en casa ante el Eintracht Frankfurt y el Copenhague y una visita a Praga. El Barça en condiciones normales, si no saca los 9 puntos, sí que puede haber ruido, y ruido del bueno. Y sacando esos, supuestamente, si sacas esos 9 puntos, vas a tener alguna opción de meterte entre los 8 primeros. Pero luego es lo que decía Alex, que yo estoy de acuerdo con ello. Y también con Rodri, es decir, no se puede naturalizar, pero al final tú te estás acabando de asentar. Todo el mundo quiere quedar primero y nadie quiere perder un partido. Nunca. Todo el mundo lo quiere ganar todo. Pero fíjate, por ejemplo, que también hemos de entender la gran diferencia que hay entre el fútbol de la Premier y el fútbol de España, por ejemplo. 9 enfrentamientos hasta ahora en Champions League entre equipos de la Liga y equipos de la Premier. 8 victorias para equipos de la Premier y una solo para un equipo de la Liga, que fue el Barça Newcastle. El resto de partidos los han ganado los ingleses. Por lo tanto, hay que... ese sí que es un problema que tiene que dar de pensar. Al final, campeón hay uno. Campeón va a haber uno, solo. Pero al final la tendencia es que, evidentemente, donde hay más dinero, hay más posibilidad de fichar jugador técnico y físico, y evidentemente los entrenadores de la Premier juegan o le meten una intensidad que, por lo que sea, en el resto de Europa es diferente. Pero esto no es nada nuevo. Esto lo estamos viendo. Pero esto lo estamos viendo desde hace la última década. Sí que es cierto que si contamos el 2015 todavía, tienes al Barça y Madrid con muchas Champions, sobre todo el Madrid, obviamente, pero analizad los equipos de Premier, los diferentes equipos de Premier que han llegado a jugar la final. O sea, tienes al Chelsea que ha sido campeón derrotando al Manchester City, tienes al Manchester City siendo campeón, tienes una final en 2019 entre Liverpool y Tottenham, tienes al Liverpool llegando a otra final contra el Real Madrid, es decir, que no es que solamente en la Liga Española hay 2 equipos y medio que cuentan en Europa, Barça, Madrid y Atlético cuando tiene una temporada inspirada. El gran problema es que en la carrera larga, si os fijáis, hemos tenido tiempo, en este periodo de 10 años, hemos tenido tiempo de ver la caída, o sea, el ascenso, la caída y el ascenso de nuevo del Chelsea, el ascenso del Tottenham, la caída, Alex, el intento de recuperación, el Liverpool, etcétera, etcétera. Alex, pero una cosa es que el Liverpool, por ejemplo, este verano se ha gastado 500 millones de euros. Este verano. Vendió por 200 también, ¿eh? Pero gastó 500. Vendió mal. Pero gastó 500. Y el Chelsea, desde que cambió de propietario, se ha gastado 1.000
700 millones de euros. Y por eso te decía lo del auge y caída y vuelto al auge, Ojo. porque el Chelsea hace 1 año y medio, hace 2 años, era un auténtico desastre. Bueno, y auténtico desastre sería si se nos enfría el pavo. Así que esta charla continuará.